Pues 32 minutos pasan ya de las 11 de la mañana. Avanzamos poquito a poco en esta segunda hora del Suelta la Olla de hoy, 22 de septiembre. Primer día de otoño. Como decíamos, las temperaturas han bajado ostensiblemente. Comentábamos al principio del programa pues que entre 17, 18, 20 grados es lo que vamos a tener. A buen seguro, a eso de las 5 o las 6 de la tarde, pues sacaros una chaquetilla, sobre todo si estáis en la capital alavesa, porque luego refresca. Y luego vienen los lloros, las gripes y los mocos. En fin, 32 minutos, como decíamos, que pasan de las 11 de la mañana. Nos vamos ya rápidamente con nuestra siguiente interlocución. Lo comentábamos al principio del programa, cuando hacíamos un repaso en la escaleta. Vamos a hablar de la ley Mordaza, y no solo porque hoy precisamente en el Parlamento español se esté debatiendo sobre la misma y pues con la intencionalidad además de tumbarla. De hecho, la última noticia que nos llegaba es que el Congreso tumbaba entre exabruptos la alternativa de Euskal Herria Bildu a la ley Mordaza, esa enmienda a la totalidad presentada por la formación Abertzale para sustituir a la ley Mordaza, pues fue recibida con descalificaciones por parte del Partido Popular y Ciudadanos, a los que se sumaba el desmarque del PSOE, de Podemos y del PNV, con alegaciones diversas. Hablamos de la ley Mordaza y hablamos de la aplicación de la misma. Algunos datos podemos dar, por ejemplo, en el territorio de Araba, la ley Mordaza recaudaba alrededor de 70.000 euros en diferentes, pues por diferentes actuaciones, por diferentes multas que se han ido realizando. 2 eran los colectivos que en los últimos tiempos han sido multados por la ley Mordaza y que además lo denunciaban públicamente. Un periodista de Alavedi y Ratia, que estaba cubriendo el corte de luz que el pasado mes de mayo realizaron agentes de la Ertzaintza junto con efectivos de Iberdrola en el barrio ocupado de Recaleor. Ya sabéis, pues el 18 de mayo, creo que fue el 18 de mayo, fue cuando se realizó esta actuación represiva. En esa actuación, un periodista de Alavedi y Ratia, de la Radio Libre Alavesa, estaba dentro del cordón policial. Era, de hecho, el único periodista que podía estar cubriendo esta actuación desde dentro. La Ertzaintza no solo le agredió, sino que le notificó una multa en aplicación de la ley Mordaza días después. Ha pasado el verano y otro colectivo, en este caso Stop Desahucios de Araba, denunciaba multas a 6 activistas también por la ley Mordaza en base a un desahucio que se realizaba también aquí, en Gasteiz, en la capital alavesa. Tenemos en los estudios con nosotros a Mikel y a Ainhoa. Ellos son integrantes ambos de Alavedi y Ratia. Precisamente Mikel es uno de esos, el periodista, como decíamos, al que le fue aplicada la ley Mordaza por parte de la Ertzaintza en esa actuación represiva en el barrio de Recaleor. Mikel, Ainhoa, Egunon. Egunon. No te oigo, a ver. Egunon. A ver, se nos oye. A ti nos sí. hacen boicot Sí, de nuestra propia casa. Egunon. Ahora mejor. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues Egunon, a ambos. Hablábamos de la ley Mordaza, de ese proceso administrativo que a ti, Mikel, además te abría la Ertzaintza. Hacía yo un resumen un poco rápido, pero cuéntanos para la gente que nos esté escuchando, y como ya han pasado unos cuantos meses, aunque ya hemos dado bastante la matraca con esta cuestión, no solo aquí, desde Alavedi y Ratia, sino también desde Recaleor, lógicamente, pero cuéntanos un poco cómo fueron los acontecimientos y cómo te llegó, o en base a qué te aplicaban esa multa. Sí, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Vamos a repasar un poco qué ha pasado desde aquel 18 de mayo, ¿no? Para quien no conozca el caso, para recordar, para refrescar un poco la memoria, ¿no? El 18 de mayo, como has explicado, el 18 de mayo de este año, pues la Ertzaintza y efectivos de Iberdrola acudieron al barrio recuperado de Recaleor a realizar un corte de luz, dentro de esta campaña desde el ayuntamiento, ¿no? Encaminada a un hipotético desalojo, ¿no? de Recaleor. En aquel caso fue un corte de luz. Y desde Alavedi, pues bueno, siempre hemos dicho, ¿no?, que no tenemos ningún problema en reconocer que tenemos un contacto directo con Recaleor Bizirik, que tenemos contacto con ellos, al igual que tenemos con el resto del movimiento popular, y aquel día pues Alavedi tuvo constancia durante la madrugada de lo que iba a ocurrir a la mañana, ¿no? Entonces, Alavedi, y en este caso 2 miembros de Alavedi que acudimos allí a la mañana, pues fuimos los únicos periodistas que pudimos entrar al barrio, porque luego en el momento en el que llegó la Ertzaintza ya cortaron la entrada al propio barrio, ¿no? Y bueno, pues allí se realizó un muro popular por parte de las vecinas de Recaleor para evitar ese corte de luz, y
y nosotros pues estuvimos grabando, por una parte, la actuación de la Ertzaintza para desalojar ese muro popular, y al mismo tiempo pues haciendo una cobertura a tiempo real, ¿no? A través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Alavedi. En un momento pues la tensión creció, y en medio de una carga policial, pues bueno, en el momento en el que yo estaba grabando con el teléfono móvil, pues un agente de la Ertzaintza se me acercó, me empujó, me tiró el móvil al aire, y bueno, ese móvil quedó destrozado, ¿no? Nos identificaron, nosotros le pedimos la identificación también a la gente, nos dieron el número de placa. En ese momento todo parecía bueno, ¿no? Nosotros estábamos bastante tranquilos, estuvimos realizando nuestro trabajo durante toda la mañana, y aquella identificación y agresión, pues al de un par de meses se convirtió en esa notificación que nos llegó, que me llegó al buzón, y pues bueno, sorprendentemente nos estaban aplicando la ley Mordaza a pesar de haber sido agredidas y a pesar de haber mostrado nuestra acreditación de prensa. Uh-huh. En ese mismo momento, pues igual Ainhoa también nos puede comentar cómo desde Alavedi respondimos como colectivo, ¿no? Nuestra primera lectura de aquello fue que no era un ataque contra un periodista, no era un ataque contra mí a nivel personal, sino era un ataque a toda Alavedi, ¿no? A Alavedi como medio de comunicación, a Alavedi como colectivo, y además siempre hemos denunciado, ¿no?, esa aplicación de la ley Mordaza, ¿no? Una ley que ya desde el momento en el que entró en vigor hace 2 años, si no me equivoco, sí, hace 2 años. Bye. Pues bueno, a pesar de coartar en toda su amplitud las libertades personales y los derechos civiles de todas las personas, y de hecho ya se ha aplicado más de 8.000 veces en la comunidad autónoma vasca uh-huh. durante estos últimos años, por otro lado, es una ley hecha, bueno, o con la clara intencionalidad, entre otras muchas cosas, de coartar la libertad de prensa, ¿no? Entonces denunciábamos un poco esas dos cosas, la ley Mordaza como ataque a los derechos civiles, y también un ataque a la libertad de prensa, ¿no? Entonces, bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, es bastante largo de explicar, pero bueno, nosotros hicimos esa denuncia pública como colectivo. Por otro lado, la solidaridad que recibimos fue bastante amplia, ¿no? Tanto en Euskal Herria como fuera de Euskal Herria. Entre otras, pues diferentes colegios de periodistas nos mostraron su apoyo, muchísimos colectivos nos han mostrado su apoyo, ¿no? Alavedi al final es una casa para el movimiento popular y vamos, un medio de comunicación ya establecido en Gasteiz, ¿no? Y las muestras de solidaridad fueron muy, muy amplias. Y en el caso que estaba diciendo, fuera de las mugas de Euskal Herria, pues desde Madrid, la plataforma por la defensa de la libertad de información presentó una carta, una queja al defensor del pueblo, y en verano supimos que el defensor del pueblo del Estado español había admitido a trámite, ¿no?, y había iniciado los procedimientos necesarios para decirle al gobierno vasco pues que a ver qué estaba pasando. Bueno, veremos dónde queda todo eso, y bueno, por lo menos es una nueva vía que hemos abierto, ¿no? Y paralelo a eso, y me estoy enrollando bastante porque es bastante largo de contar, pero en verano también, el 11 de agosto, recién terminadas las Jaias de Gasteiz, pues interpusimos el recurso para bueno, de esa notificación, ¿no?, de esa multa, pues pusimos el recurso oficial y pedíamos, bueno, negábamos los hechos de los que se nos acusaban, ¿no?, de haber roto un cordón policial, de habernos abalanzado con fuerza sobre los agentes, y bueno, poníamos ese recurso y pedíamos el archivo de la causa. Uh-huh. Hasta el día de hoy, de momento no hemos recibido respuesta, entonces poco más podemos contar de lo que está pasando a nivel administrativo, ¿no?, o jurídico. Y eso sería un poco el repaso de lo que ha pasado desde ese 18 de mayo hasta hoy. Y bueno, como he dicho, pues Alavedi hizo una reunión, una asamblea, nos negamos a pagar esa multa. Igual Ainhoa nos puede explicar un poco mejor todo eso. Porque es la primera vez que se aplicaba la ley Mordaza a un periodista. Le hemos visto cómo se ha ido aplicando también en otras actuaciones policiales represivas. También hemos visto cómo se ha aplicado a colectivos concretos o a militantes de colectivos concretos que realizan su trabajo
bajó su dinámica en la calle, pero se trata de la primera aplicación de la ley Mordaza a un periodista en el ejercicio de su profesión, y lo aplicaba además la Ertzaintza, dependiente de la Consejería de Interior del Gobierno vasco, que, recordemos, el propio Parlamento vasco se opuso a la aplicación de la ley Mordaza. Antes hablábamos de unos 70.000 euros solo en el territorio de Araba. En el Estado español se habla de más de 130 millones de pesetas, de euros, los que han ido recopilando en base a esas multas que han ido aplicando en estos 2 años, como decías, Miquel, de aplicación de la ley. Ainhoa, la primera de las denuncias a un periodista en el ejercicio de su profesión, en este caso al compañero Miquel. Sí, evidentemente, además, la denuncia llega a nombre particular de Miquel. Nosotras desde el primer momento, en cuanto recibimos esa denuncia, la hicimos nuestra, ¿no? Ya que, para empezar, Miquel estaba cubriendo unos hechos que estaban sucediendo, pero lo estaba cubriendo para la BEDI, y en ese mismo momento, además, quedó constancia que lo que a la Ertzaintza le molestaba precisamente es que hubiera medios allí, ¿no? Ya nos lo hizo saber también, y así lo denunciamos públicamente, con la famosa frase de sabemos quiénes sois, sabemos que sois del entorno radical, ¿no? Es evidente que a la Ertzaintza, según qué ejecuciones o qué acciones esté llevando, no le interesa que los medios estén allí, mucho menos en un medio como Alavedi, ¿no? Como ya hemos dicho, somos la voz del movimiento popular, y evidentemente vamos a denunciar todo lo que pueda pasar en Errekaleor, y bueno, pues sí, nos encontramos con esa sorpresa. Sorpresa, no sé si sorpresa, pero bueno. Pues fue sorpresa, sí, porque yo la verdad no me esperaba que fuera a acabar en una multa después de lo que pasó, pero bueno, lo fue. 602 euros. Es la multa de 600 pavos. Sí, como decía, pues bueno, nos encontramos con esa denuncia, una multa de un importe, pues bueno, no sé si elevado o no, pero desde luego yo creo que las socias y los socios que sustentan económicamente a la BEDI no nos ceden su dinero para que se lo demos a las arcas, ¿no? Para que luego no sabemos en qué se lo gasten, quizás en pagar los buques que hay ahora mismo en el puerto de Barcelona, no sabemos. En cualquier caso, sí que es verdad que hemos apelado a la vía administrativa y que vamos a intentar defendernos. Es verdad también que de una manera más bien espontánea hemos recibido el apoyo de diferentes asociaciones de prensa, y que incluso el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite nuestra denuncia. Hoy, si nos da tiempo, y si no, el lunes a más tardar, nosotras mismas también vamos a llevar esta denuncia al Ararteko, y en cualquier caso, decir que sin dejar de aprovechar estas vías que tenemos para la defensa, sí que tenemos claro que no tenemos ninguna intención de pagar esa multa, y que debemos de denunciar la ley Mordaza, pues porque pone en entredicho pues varios derechos, no solo el derecho que tenemos los periodistas o que tenemos los medios a contar lo que pueda estar pasando en cualquier momento, sino el propio derecho que tiene la ciudadanía a ser informada, y a ser informada de la forma más objetiva y verdadera posible, ¿no? Entonces, es verdad que ahora en este caso nos ha tocado a nosotras, pero vemos que no es el primer caso en el que se ha aplicado la ley Mordaza, sí en Vascongadas, digamos, sí. Sí a cargo de la Ertzaintza, pero no es el primer caso y puede no ser el último, ¿no? Y creemos que es importante denunciarlo precisamente para evitar que se vuelvan a dar nuevas situaciones pues como esta. Ahí. Ladrán, luego cabalgamos. Hablábamos de sorpresa, entre comillas, quiero decir, ¿no? Porque al final está claro que el ejercicio de la libertad de expresión le es un problema para el sistema, y en situaciones como las que se presentó en Errekaleor, con esa entrada de la Ertzaintza con efectivos de Iberdrola, pues hubieran querido efectivamente que no trascendiera y que la información no llegara de forma tan directa y tan veraz como durante esa jornada, durante esa mañana, se pudo realizar desde estos mismos micrófonos, gracias precisamente a la gente que estaba allí en Errekaleor, gracias a que, por ejemplo, teníamos un periodista dentro del cordón policial, ese cordón que luego rompiste, Miquel. Violentamente, además. En un unicornio rosa, ¿no? Vale. Bueno, hablábamos precisamente de los apoyos o del respaldo, de alguna manera, que ha ido recabando, en este caso, Alavedi Irratia o el periodista de Alavedi Irratia, pero podíamos decir que con otros casos similares también se han recibido
muchos apoyos. Hablabais de contactos con el Ararteko, con el CERTUA, hablábamos también de la presencia de esta cuestión en el Parlamento Vasco, la Asociación de Periodistas también se mostraba disconforme con la aplicación de la ley Mordaza, como comentábamos, a un periodista en el ejercicio de su profesión. ¿En qué se puede materializar de alguna manera estos apoyos? ¿O cómo creéis que se puede encauzar esa demanda social en contra de la ley Mordaza, toda vez que estamos diciendo que es muy probable que esta ley caiga, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados el que se tumbe esta ley? Pero claro, los 2 años de aplicación no se los quita nadie. Las multas van a seguir, los procesos administrativos van a continuar, por lo tanto, al margen de lo que se pueda realizar en sedes parlamentarias, en sedes institucionales, ¿cómo creéis que puede, si esas sinergias o esos contactos pueden desembocar en algo? Bueno, en Gasteiz, de hecho, existe una plataforma que trabaja este tema, en la que Alavedi ya venía participando pues desde antes de que nos multaran, porque somos conscientes que como medio somos uno de los posibles, podemos estar en el posible punto de mira, pero ya hemos dicho que son muchos y muchos los colectivos que pueden estar en el punto de mira, y que de hecho esta ley está hecha ad hoc, ¿no?, para de alguna manera neutralizar o tratar de coartar el trabajo que se hace desde el movimiento popular. Nosotras siempre solemos decir que somos más que una radio, que somos también un colectivo, y desde ese punto de vista hemos estado participando en esta plataforma contra la ley Mordaza, que se movilizó en julio junto con el aniversario de la puesta en marcha de esta ley, como por segunda vez, y seguiremos participando. Yo creo que la movilización y la información y el ser conscientes de las consecuencias que trae esta ley a los derechos civiles y respecto a los derechos civiles y políticos es lo que nos puede de alguna manera llevar a hacerles intentar cambiarla o suspenderla, ¿no? Es curioso porque en esta cuestión, ahora mismo que estamos hablando de que se está debatiendo esto en el Congreso de los Diputados, y que a buen seguro, según los cálculos aritméticos que nos dan las mayorías parlamentarias, se podría tumbar esta ley Mordaza impulsada por el Partido Popular, pero es curioso que se hable de volver a la de 1992, a la ley Corcuera o a la ley de la patada en la puerta. Los que ya peinamos canas nos acordamos de aquella ley porque supuso una grave restricción de los derechos civiles y políticos para muchos colectivos y para mucha gente que de alguna manera protestaba o malestaba o mostraba su malestar en la calle. Ya en su día, con la ley Corcuera, se habló de una restricción importante de los derechos civiles y políticos, pero ahora se pretende hacerla buena. Quiero decir, si tú quitas la ley Mordaza porque es una auténtica arrasada, vuelves al peldaño anterior, que era la ley de la patada en la puerta. Y casi tenemos que dar las gracias a que volvamos a la ley de Corcuera del año 92. Por lo tanto, aquí hay un continuo recorte de derechos fundamentales en las sociedades occidentales en las que vivimos. Un medio de comunicación libre como Alavedi Irratia está, como decías tú, Ainhoa, en el punto de mira. Yo ahí haría hincapié, es un poco más allá de qué ley concreta estén aplicando en cada momento, ¿no? Sí. Lo que sí que estamos viviendo es un recorte total, una ofensiva total por parte del Estado español en contra de los derechos civiles y políticos, ¿no? En los últimos tiempos. Ahí tenemos el caso de la ley Mordaza, encaminada a restringir las libertades individuales, incluso la libertad de prensa, la libertad de expresión y otro tipo de derechos civiles conquistados a lo largo de la historia, y lo estamos viendo esta semana en Barcelona. Ya no es la ley Mordaza o es cualquier ley concreta, sino estamos asistiendo a una ofensiva total, ¿no?, por parte del Estado. Y yo ahí lo que haría hincapié, como decía, es un poco en esa dinámica de desobediencia que hemos tomado desde Alavedi y que lo hemos hecho en sintonía con la decisión adoptada por diferentes movimientos populares para hacer frente, ¿no?, tanto a la ley Mordaza como a otros casos que se han podido dar, como los Ria Resis, detenciones políticas. Es una ofensiva total por parte del Estado, y creo que es importante que los colectivos, o en este caso que suframos la ley Mordaza o cualquier otra nueva ley o anterior ley que pueda llegar, ¿no?, ante leyes injustas, organizarse, crear redes de solidaridad, redes de protección jurídica incluso,
y un poco seguir por ese camino, ¿no? Y en este caso, en nuestro caso, ha sido un ataque contra la ABEDI, contra nuestra libertad de prensa y la libertad de información que puede tener el pueblo de Gasteiz y fuera de Gasteiz. Right. Y bueno, y en este caso hemos tenido la suerte, por así decirlo, ¿no? de ser a la ABEDI, de tener un poco un altavoz y de ser un medio de comunicación en este caso, lo cual ha conllevado una denuncia bastante amplia y bastante fuerte ante la aplicación de esta ley Mordaza que nos ha tocado. Pero hay otros colectivos y otras personas desamparadas también, ¿no? Ante esta ley Mordaza o ante cualquier tipo de vuelta de tuerca, ¿no? en esta ofensiva de la que estaba hablando. Entonces yo hago un llamamiento a profundizar un poco en esta vía de la desobediencia y de la solidaridad colectiva, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho nosotras y creo que es el camino que hay que seguir, venga la ley que venga. Y luego además por añadir o por completar, ¿no? La ley Corcuera, la ley Mordaza, véase cualquier otra ley represiva, surgen siempre en momentos en los que hay una cierta efervescencia en la protesta social, ¿no? En la movilización social. Entonces, no es casualidad, esas leyes se crean precisamente para que aquellos movimientos, aquellas personas que están poniendo sobre la mesa las carencias que pueden tener las instituciones, el Estado, pues bueno, en diferentes niveles, para evitar que esas denuncias se oigan, ¿no? Y se escuchen. Entonces, pues bueno, yo creo que el trabajo que se debe hacer sobre todo es el no dejar que esas leyes nos coarten, que esas leyes nos impidan hacer nuestro trabajo, bien sea informar, bien sea denunciar, bien sea protestar y por otro lado luego, como ha dicho Miquel, pues bueno, en el momento en el que ya directamente vienen a por nosotras, sí. Pues bueno, tratar de poner todos nuestros instrumentos sobre la mesa para defendernos, ¿no? Uno de ellos es la desobediencia, también la denuncia y es también la movilización, ¿no? Y pues bueno, como decía, hay plataforma en Gasteiz, ya existe una plataforma para hacer frente a estos casos y pues bueno, invitar también a la gente que pueda haber sufrido, porque sabemos que existen muchos casos que no llegan a hacerse públicos, pues a que informen a la plataforma y a movilizarse y pues bueno, que cuantas más seamos, pues más fácil será hacerle planto, ¿no? Porque, bueno, no sé qué pasará en el Congreso, pero seguramente que detrás de la ley Mordaza llegue otra ley que sirva para cumplir los objetivos que desde las instituciones o desde el Estado se ponen, ¿no? Que es el no dejarnos hablar y no dejarnos hacer nuestro trabajo. Y además, yo creo que los derechos civiles y políticos, como ha sido a lo largo de la historia, se conquistan en la calle, ¿no? Y lo que consigamos hoy, pues aprovechando también las herramientas que tengamos desde Alavedi para ofrecer un altavoz en contra de todas estas injusticias, pues bueno, lo que conquistemos hoy en la calle y en Alavedi, pues será lo que consigamos, ¿no? Para mañana. Muchos son los debates que se pueden introducir cuando hablamos de la ley Mordaza, porque hemos puesto aquí en esta breve conversación varios puntos o varios temas de los cuales podríamos estar largo y tendido hablando, como el planteamiento de desobediencia, de perder el miedo, de sentirse arropados, de que después de una ley vendrá otra, no sabemos si la de Corcuera del año 92 u otra que le llamen como el ministro de Interior de turno, pero lo cierto es que al hablar de esta cuestión, al final hablamos también de la presencia de los movimientos populares en la calle, de cómo es esa presencia y de cómo el enemigo de alguna manera responde ante los mismos. Sobre todo me quedo un poco con lo que comentabas ahí, ¿no? A ese mensaje de perder el miedo, de sentirse arropados, de que hay colectivos, de que hay plataformas que de alguna manera están trabajando en contra de la ley Mordaza, pero no solo están trabajando en contra de esa ley, sino que también están trabajando junto con las personas a los que se les ha aplicado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque cuando vas a una manifestación igual estás más o menos mentalizada que te den un porrazo en la cabeza, pero igual no estás mentalizada que te metan 600 euros de multa, y cuando hablamos del bolsillo, pues es una putada, hablando mal y pronto. Lo acabamos de ver en Cataluña, les han metido multas de 12.000 euros diarios, ¿no? a los cargos de la Generalitat si persisten en su intención de realizar el referéndum. 12.000 euros diarios. Aquí estamos hablando de otras cantidades, pero nos da igual si es 1 euro o son 100.000 euros. Al final lo que la gente tiene que perder el miedo también es a esa sanción económica, a esa sanción administrativa de carácter económica que igual le
hace bueno, pues retrotraerse, ¿no? Retraerse un poco y frenarse a la hora de mostrar disconformidad en la calle. Por lo que decía, porque estamos igual más acostumbrados a que nos den una hostia, o que nos tiren pelotas, o que nos den un porrazo, pero no a que nos metan 600 pavos de multa, 600 o 1.200 euros de multa. De ahí que esos colectivos, esas plataformas, pues también estén realizando esa labor de arrope, ¿no? a la gente a la que se le ha aplicado, ¿no? Sí. Bueno, no, iba a decir que sí, que además que es importante y para nosotras también es importante, ¿no? La semana pasada nosotras, bueno, ya decíamos en alguna otra entrevista que hemos hecho que evidentemente vamos a denunciar la situación y que vamos a intentar darle la vuelta, pero que nosotras seguimos con nuestro día a día haciendo el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y que no nos desvíen de nuestro día a día. Sí, eso es lo importante al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que lo que dices tú, ¿no? Ese salto de la represión más cruda igual a otras formas de represión más moderna tampoco son casualidad, ¿no? Y el hecho de aplicarlas contra periodistas, que son precisamente pues quienes pueden llegar a cubrir, ¿no? Esa represión más feroz por parte del Estado, bueno, van buscando, ¿no? Van viendo las fisuras del propio sistema represivo del Estado y bueno, pues ahí nuestro papel también como medio de comunicación pues va a ser seguir estando ahí, ¿no? Que no nos suponga ningún tipo de consecuencia, ¿no? No vamos a condicionar nuestro trabajo por el hecho de que nos llegue una multa. Seguiremos trabajando con más ganas incluso. Sí, un poquito a raíz de lo que has comentado, ¿no? Que nos da casi más miedo que nos llegue una multa de 600 euros que un golpe en la cabeza. Es verdad que estando la situación como está, 600 euros son muchos euros, pero yo creo que habría que darle un poco la vuelta a esa idea y pensar que más miedo da el pensar que podemos llegar a vivir en una sociedad o en una situación en la que desde arriba nos pueden decir qué pensar, qué sentir, qué hacer, qué no. Entonces, a mí eso es realmente lo que más me asusta. No el dinero o no un golpe que, de hecho, bueno, pues según cómo te lo den también puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Sí. Pero creo que es darle la vuelta un poco a esa idea y pensar que si no le hacemos frente, más miedo da la situación el texto inguru, el contexto en el que nos podemos encontrar en meses o en unos años, ¿no? Bueno, pues eso es cómo están las cosas respecto a la aplicación de la ley Mordaza, en este caso a un periodista de Álava y Ratia, y lo que se refiere a la ley Mordaza en su conjunto. Estábamos viendo ahora, por ejemplo, cómo en el Congreso se está debatiendo sobre esta cuestión. Esperpéntico es como denominan el debate que se ha realizado en el Congreso de los Diputados, y es que al hablar de ley Mordaza, pues por supuesto han metido a ETA, han metido a Venezuela y han metido al referéndum del 1 de octubre. ¿Qué tiene que ver esto con la ley Mordaza? Bueno, pues se lo preguntan a sus señorías. Son las 12 del mediodía. Mikel, Ainhoa, es que ricasco por haberos acercado, por haber bajado del piso de arriba aquí en los estudios centrales de Álava y Ratia, en la capital alavesa. Es que ricasco, que vaya todo bien y nada, seguimos la pista de esta cuestión. Sí, seguiremos informando. Venga, agur, vaya agur.